Mira, Cool Hunting es cazar tendencias desde las calles, las tiendas, escenarios, contexto que se está viviendo, es todo. Una marca es como una persona, ¿cierto? Entonces puede ser muy divina, pero si no tiene ni idea quién es ni para dónde va, no va a conectar nunca contigo. Pero también es necesario algo, que la gente no se centre únicamente en lo teórico, que vayan a la práctica. Sea chismoso, averigüesele todo al cliente y cuál va a ser ese valor agregado. Sobre todo para generar recordación. Y por eso es que es tan importante entender el entorno y por qué las personas suelen llevar ciertos ornamentos cuando van a la calle, que tú con eso puedas jugar, lo puedas malear y lo puedas convertir en colecciones comerciales. Bueno, niñas, bienvenidas a Negocios de Moda. Para nosotros es un placer tenerlas a ustedes. El capítulo de hoy yo siento que va a ser muy chévere porque vamos a entender la investigación desde un punto de vista diferente. Y para arrancar, como arrancamos siempre nosotros todos nuestros episodios, en 140 caracteres, cortico. ¿Quiénes son S08? ¿De dónde llegaron? ¿Cómo se conocieron rápidamente? ¿Y por qué están aquí? ¿Cómo llegaron hasta aquí? S08 se conoce en un salón de clases que se llama S08, estudiando marketing y comunicación de la moda, y nacimos como esa idea de ayudar, de ser esa herramienta para las marcas latinoamericanas y hacer esa conexión entre América Latina y Europa. Yo soy muy amante de todo el tema empresarial de la empresa Disney, como tal, de Walt Disney, más allá no solo de películas, sino a nivel empresarial de marketing, y ellos en Pixar hicieron uno de sus estudios, se llama, gracias al nombre donde estudiaron. Se nos ocurrió, lo conversamos Natalia y yo, y nos pareció que tenía todo un behind the scenes, todo un storytelling que contar, y qué mejor que nosotras que ayudamos a marcas a crear esas historias para poder identificarse hacia un público en concreto, que nosotras tuviéramos un nombre que en verdad tuviera una historia que contar. Ustedes se conocen estudiando. Natalia es paisa, ahorita obviamente nos vamos a dar cuenta de eso. Alexandra es de Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? De Caracas. Ok, de Caracas. Natalia está en este momento en Colombia. Alexandra está en este momento en España, ¿cierto? En España, en Madrid, correcto. ¿Cómo es esa relación de ustedes? ¿Cómo funciona S08? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es tener una piernita en Sudamérica y otra en Europa? Esa es la magia. Nosotros siempre decimos que ese es como nuestro valor agregado, tener esa oportunidad de tener esos ojos en Europa que es Ale, pero también ser latinas y poder entender el mercado de la moda latinoamericano. Ale, pues ahorita Ale lo contará mejor a fondo qué es lo que le corresponde, pero desde su formación académica es comunicadora y el periodismo siempre lo ha tenido ahí muy presente. Y yo crecí en un almacén de textiles, entonces digamos que esa fue como la mezcla que encontramos también muy interesante desde la academia, desde la experiencia, desde la familia, desde las dos latitudes. Entonces era esa mezcla perfecta. Nosotros todo lo hablamos en cuestión de ecuaciones, siempre pensamos que esas mezclas perfectas siempre dan un buen resultado. Entonces yo le decía a Ale, mira, yo no me voy a quedar en Europa, yo voy a estar en América Latina. Toda la vida he trabajado en el sector textil, tú sabes mucho de la parte de comunicaciones y publicidad, tú te vas a quedar en Europa, yo necesito unos ojos en Europa, tú necesitas un mercado en América Latina. Entonces era la ecuación perfecta y por eso nace S08. Bueno, niñas, para entrar en materia, cuéntenos cómo es su proceso de investigación y todo lo que ustedes hacen y cómo es trabajar con ustedes. Como te lo mencionábamos antes, nosotros somos esa herramienta o desarrollamos esa herramienta clave para ese punto específico en el que está tu marca. Entonces, digamos que si habláramos de un proceso y de un primer paso, lo ideal sería que las marcas empiecen a trabajar desde su ADN, desde su estilo de marca para poder llegar hasta donde deben de llegar las marcas hoy para poder crecer. Pero digamos que no solamente trabajamos con eso, llegan marcas que ya tienen un ADN muy claro o que ya venden mucho, pero que se les olvidó y se desvirtuó, se quitó ese valor de ADN. Entonces nosotros entramos a ayudarles a recrear ese estilo de marca y a mirar en qué punto están para que vuelvan
a tener esa ruta y poderse expresar en materia de un nombre mucho más coherente, de una coherencia entre el producto y el público objetivo. Entonces, si habláramos de un orden, el orden sería empezar a crear el ADN de marca, pero realmente hay marcas que ya lo tienen muy claro, pero que necesitan saber cuáles son las tendencias para esa marca que ya tienen muy clara. Entonces, el siguiente paso es pensar en cuáles son esas tendencias a nivel macro, a nivel mundial, que pueden influenciar finalmente su estilo de marca, pueden influenciar a su competencia, pueden influenciar a sus clientes, y a partir de ahí hacemos informes aterrizados para cada marca y hacemos un apoyo. Yo soy diseñadora, entonces yo les hago el diseño de la colección, obviamente todo con Ale, porque lo que hacemos Ale es muy comercial, yo soy un poquito más volada, entonces tratamos de equilibrar mucho esos estilos y sobre todo los aterrizamos a esas marcas. Mary, cuéntanos un poquito, volviéndonos a lo del ADN, ¿cómo es ese proceso de construcción de ADN? Y también me parece chévere ese proceso de reconexión al ADN, porque lo decías ahorita, muchas veces se hacen ejercicios de creación de ADN y la gente engaveta eso y arranca por otro lado y empieza a haber una incoherencia entre la oferta, entre las acciones, entre todo eso. ¿Cómo es ese proceso de creación de ADN y de reconexión de ADN? Sí, mira, el proceso de creación de ADN es prácticamente ir a la raíz. Normalmente hay muchas empresas que son 100% empíricas y de verdad que tienen un don se ve mucho, en Colombia se ve mucho eso, ¿no? Sí, 100%. Saben qué elegir, en verdad saben qué le gusta a los clientes, a los consumidores, y le vas muy bien. Son empresas que en verdad tienen una rentabilidad muy buena, que cuando vienen a nosotros no es porque no tienen ingresos, no, sino llega un momento que ellos quedan estancados, tienen como una barrera en la cual ellos mismos se perdieron como marca. Y ahí es cuando llegan. ¿Qué hacemos nosotros en ese proceso? Volver a ir hacia atrás. ¿Ok? En ese momento es saber cuál es tu identidad, qué es lo que quieres vender. ¿Qué pasa? Cuando eres una marca demasiado empírica, tú lo más probable es que te vayas guiando por lo que el consumidor quiere. Y eso está bien, pero a la vez no. Porque tú necesitas tener una identidad bien creada para saber qué es lo que vas a vender y que a nivel de comunicación y a nivel de producto la coherencia permanezca en el tiempo. Y eso es lo que se hace con el ADN de marca. Si una persona quiere empezar a realizar una marca desde cero, nosotras como consultora siempre indicamos que realicen un ADN de marca principalmente. ¿Por qué? Porque de esta forma va a haber coherencia desde el logo. ¿Ok? Muchas personas lo primero que hacen es hacer un logotipo. Y es como, sí está bien, pero hay veces que tienes que ir hacia atrás porque ese logotipo lo pensaste solamente con la primera idea que se te vino a la mente. Y no es así porque no tienes una identidad bien creada. También hay mucha confusión entre el branding y un ADN de marca o un manual de marca. Es algo completamente... Mira que a nosotros nos ha pasado mucho eso y por ejemplo, nosotros dentro de GAT, a nosotros nos llegan, digamos que marcas que están emergiendo y que han hecho un desgaste en branding, pero se han gastado la plata del mundo y todavía no entienden cuál es su producto. Y nosotros, por ejemplo, yo personalmente tengo una filosofía y el año pasado estuvimos dando una conferencia en una universidad aquí en Cali y yo les decía a los estudiantes, yo les decía, ¿qué me marcas? O sea, al principio la marca es lo de menos. La gente al principio no te está comprando porque eso es azul, morado, verde o porque diga tengo una letra mayúscula o minúscula. O sea, la gente te está comprando porque lo estás conectando. Y ese es tu mayor esfuerzo al principio. O sea, encontrar esa conexión con el público y ahí ya te desgastas haciendo un branding y ahí registras marca y ahí haces cajas y ahí haces todo. Porque si no es una quemadera de plata impresionante. Y ustedes se han encontrado, o sea, obviamente eso se lo encuentran y la gente cómo reacciona a eso. No, es gente que vende y vende mucho. Y cuando llegamos y les contamos, nosotros siempre hacemos esta analogía. Una marca es como una persona, ¿cierto? Entonces puede ser muy divina, pero si no tiene ni idea quién es ni para dónde va, no va a conectar nunca contigo. Entonces tú puedes ser esa persona divina que a donde llega encantas, pero cuando te conocen no. Entonces eso pasa con las marcas. Entonces se dan cuenta que tienen que volver al fondo porque se quedaron en la forma. Entonces deben de volver al fondo para entender quiénes son y cuál va a ser ese valor agregado que van a seguir dando para no solamente vender más,
sino lograr tener un reconocimiento en el mercado que hoy es tan importante para la moda. Porque para comprar lo que vende todo el mundo, pues nos podemos ir a las grandes multimarcas. Pero realmente esa no es la idea. Hoy la moda más que nunca está pidiendo a gritos ser auténticos. Sobre todo para generar recordación, que es lo que más se requiere. Claro. Venga, y así, cortico, 3 tips o 3 características de qué debe tener la gente para encontrar ese ADN. Valor agregado. Yo lo digo así mucho, para niños de 5 años, ¿qué es valor agregado? Tener ese aspecto diferenciador en la marca que te haga a ti salir de la caja que hay en tu competencia como tal. ¿Qué te hace único? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace relevante? ¿Y qué va a ser la persona para que te recuerde? Súper, listo. Valor agregado. 2. ¿A quién le voy a vender? Del público objetivo hay que conocer todo. O sea, del público objetivo hay que saber a dónde se van de vacaciones, qué les gusta comer, cuando se visten para la playa, qué prefieren, si prefieren el algodón o prefieren el lino. O sea, del público objetivo, sea chismoso, averígüesele todo al cliente, métasele a la vida. Los arquetipos son importantes, pero también es necesario algo, que la gente no se centre únicamente en lo teórico, que vayan a la práctica, porque el mundo de la moda es práctica. Es ensayo y error, es saber que sí, que no, en caso de que no nos tengas a nosotros. ¿Y cómo va la prueba? No, obviamente uno, si los tienen a ustedes, uno está tranquilo. Claro. Pero ya, uno cómo hace eso, cosa. Uno cómo se vuelve chismoso, cómo va la práctica, cómo se hace eso. Ponerse en los zapatos del consumidor, más allá de ponerse en los zapatos de como uno como marca. Que eso es lo primero que es lo que hacen mal. ¿Por qué? Porque piensas en cómo lo voy a vender, qué es lo que tengo que vender. Y es, ponte tú como consumidor, cómo lo quiero vender. Pero no te pones en el zapato del consumidor de qué es lo que quiero comprar y cómo quiero que me lo vendan. Mira que nosotros, nosotros estructurando estrategias comerciales hemos llegado a algo muy parecido a eso y es no hablar desde el yo, sino desde el vos, ¿sí me entendés? Y es dejar de, es que muchas veces uno llega y dice, no, es que yo soy el mejor y yo soy la mejor consultora porque es que yo, y no ir a decir, vení, ¿qué es lo que vos necesitas? O sea, yo siempre digo, uno tiene 2 oídos y una boca, uno tiene que escuchar el doble de lo que habla, ¿sí? Es hacer ese tema de empatía y entender un poquito de cómo la otra persona lo está viendo y no cómo lo quiero ver yo o cómo lo quiero vender yo. Listo. Ya hablamos de valor agregado, hablamos de público objetivo, un tercero ahí. Y el tercero es el producto. El producto. Saber qué quieres vender. Porque nos han llegado muchas personas que dicen quiero crear una marca, pero ¿qué quieres vender? No sé. Está difícil, está complicado porque efectivamente hay mucho que vender. No, y lo peor es que llegan marcas que ya han vendido y te llegan y te dicen, es que yo quiero recrear un ADN, y tú les dices, ok, en el producto que estás vendiendo, no, es que yo ya no sé qué quiero vender, entonces lo que quieren es volver a empezar de cero absolutamente. Ahora hablemos un poquito del tema de investigación. Me gustaría mucho que me explicaran un poquito cómo es ese proceso de investigación, ¿sí? O sea, de cuándo arranca, dónde acaba, cuáles son esos pasos, cómo es. O sea, es que hay 2 movimientos muy importantes en el mundo de la moda, ¿cierto? Está el movimiento de la calle y está el movimiento de las pasarelas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Uno termina validando al otro y es cíclico totalmente porque entre los dos se retroalimentan. Entonces, los diseñadores están pensando todo el tiempo cuál es esa necesidad latente desde la parte estética y vital del ser humano, ¿cierto? Y finalmente, el transeúnte, la persona del común denominador, es el que decide cuál de todas esas tendencias las va a terminar ¿cómo lo aplica? Apropiando. Exacto, pero entonces es totalmente una retroalimentación, porque tanto el diseñador como el usuario termina inspirando el uno al otro. E incluso, porque creo que también quieres redirigirte a este lugar, nosotros vamos a varias ferias en Europa, estamos hablando de mercado europeo. Las ferias es prácticamente como el primer paso al resto, ¿ok? De ahí, obviamente, como acaba de decir Nati, cada diseñador de las grandes casas de lujo tiene su identidad, tiene su marca, tiene su ADN y sabe a quién le va a vender y cuál es su público objetivo. Pero también es cierto que en esta vida hay que ser comercial y hay que ser rentable. Entonces,
En esas ferias va el equipo de ventas y el equipo comercial de cada una de estas marcas para ver qué es lo que se está pronosticando. De las marcas de lujo, que son las primeras. De lujo, sí. Obviamente pueden ir más marcas, pero las marcas de lujo van a estas ferias, ¿ok? ¿Qué pasa? Ellos también, que esto hay que dejarlo muy claro, no solamente ellos se guían de esas ferias, ellos tienen equipo de sociología, tienen equipo de comportamiento de consumo y obviamente en diferentes sectores de diferentes países para ellos también ver qué es lo que más gusta y qué es no, cuál es el producto estrella y cuál es ese producto que a mí me da más rentabilidad. A partir de esas ferias, que es donde se ve a grosso modo cuáles son los textiles e insumos como tal que se vienen pronosticando según los proveedores de todo el mundo, ¿ok? Cada una de las ferias trae proveedores de diferentes lugares, hay algunas que agrupan prácticamente a nivel mundial y hay otras que sí se sectorizan un poco más. A partir de ahí viene todo lo que Nati acaba de indicar, que es esta retroalimentación entre el street style y lo que estás viendo, porque también y lo que ocurre, claro, el contexto entonces, es por ejemplo, importante. si tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia, Ucrania es un gran productor de moda, aunque muchas personas no lo crean, en este momento hay mucha moda que está saliendo de este tipo de países. Entonces, esas tendencias que vienen naciendo a partir de ahí se van a ralentizar. Ahora, el mercado ruso, el mercado chino, hoy los que más compran son los árabes, los chinos y los rusos. Entonces también hay que hacer ese análisis. Por eso es que muchas prendas que encontramos en pasarela o encontramos en las calles no son para el mercado latinoamericano y hay que adaptar esas siluetas porque son unas siluetas, son unos cuerpos muy diferentes a los cuerpos que vemos y a ese perfil del consumidor que vemos en Europa. Entonces es como empezar también a analizar eso desde la política que está sucediendo para que miremos cuál es el consumidor. Exacto, y cuál es el consumidor que está inspirando a esas casas de lujo. Ok, listo. Pregunta, hablamos de feria, digamos que todo arranca y nosotros lo estuvimos hablando, lo hemos estado hablando dentro del trabajo que estamos haciendo y es que todo arranca, digamos que en ferias. ¿Cuáles son esas ferias que ustedes dicen, estas son las que mandan la parada al principio del proceso? ¿O esto es lo que deberíamos estar viendo qué pasa allá? Si estamos hablando de empresas muy grandes, por ejemplo, como personas que hagan paquete completo o que personas que tengan textileras o personas que tengan empresas de insumos, una de las mayores y más importantes ferias existe, acaba de pasar, nosotros estuvimos ahí hace 2 semanas, fue Premier Vision. Premier Vision es una feria de textiles e insumos únicamente, ¿ok? De proveedores a nivel mundial. Podemos encontrar desde proveedores que podríamos decir que es de las más importantes a nivel mundial. A nivel mundial se realiza. A nivel de tendencias, porque si queremos hablar de producción y reproducción, tenemos las ferias en China, la feria, por ejemplo, en Guangzhou. Ok, o sea, de producto terminado sería esas que estás diciendo. ¿Y uno podría meter ahí el Magic en Estados Unidos? Sí, es otro tipo de producto terminado. El Magic es otro tipo de feria porque es una feria en la que se exhibe producto terminado, en la que se exhibe mucho producto latinoamericano y mucho producto de Estados Unidos. Entonces ahí podríamos ver tendencia, pero digamos que ahí podríamos ver la expresión de la tendencia, cómo finalmente llegó a ese público. Una pregunta ahí puntual con respecto al tema de Premier Vision. ¿Qué tan adelantado está Premier Vision en cuanto a tendencias? Por ejemplo, ustedes acaban de pasar Premier Vision. ¿Qué temporada estábamos viendo? Primavera-verano 2025, 1 año y medio de antelación tenemos. 1 año y medio adelantado, porque estamos hablando de proveeduría de materias primas, de insumos, de telas, de todo eso. Y que las empresas que producen en gran escala ya necesitan empezar a comprar, entonces por eso lo ofrecen en año y medio, porque más o menos los despachos pueden tardar entre 3 meses y 4 meses, más los tiempos de mostrario y producción. Entonces por eso es que es 1 año y medio. Pregunta, después de la feria, ¿cómo es? Mucha gente cree que no, fui a la feria y ya, listo, ya aquí estamos dando un tip previo a la feria, ¿sí? Y es, revisemos, después de la feria, que yo siento que después de la feria es donde está realmente la candela, donde está el trabajo, y es coger toda esa información y organizarla para poder sacarle el jugo, porque si no, y yo lo digo mucho en GAT, si no, eso es ir a pasear, si no, vamos a pasear, chévere, y si vamos a ir a pasear, vámonos a pasear, listo, vamos a la feria, no pasa nada, pero ¿cómo es después de la feria? ¿Cómo es organizar esa información? ¿Cómo es ese trabajo?
nosotras nos sentamos y te puedo decir que desde el día de la feria, que fue aproximadamente un 4 o 5 de febrero, hasta el sol de hoy todavía estamos haciendo ajustes de los informes, porque hay demasiada información. La idea es que la curaduría sea completamente perfecta, pero que obviamente los clientes queden contentos y sobre todo aterrizar más que nunca la información necesaria para cada uno, porque a mí no me vale de nada yo mostrarte a ti insumos y que de repente tú no hagas nada con un insumo. Entonces es eso. ¿El trabajo cuál es? Es sentarte, obviamente, a ver cuáles fueron las tendencias que se vieron en ese momento, qué es lo que más no solamente lo que más se repite. ¿Eso qué son? ¿Fotos? Ustedes van a las ferias y foto a todo y tienen... Conceptos. Nosotras entramos proveedores, porque también hay que mirar el proveedor. Tarjetas, proveedores, nosotros tenemos cuadernos con toda la tarjetica, qué es lo que tiene cada uno. De verdad es mucho trabajo. De igual manera quedamos siempre muy contentas porque hacemos un trabajo que en verdad es extenuante, pero está muy aterrizado. Pero es eso, o sea, si ustedes ven la vida de nosotros, posferia es un café o varias tazas de café alrededor de nuestro escritorio, muchas tarjetas, muchos cuadernos con puras anotaciones. Hay veces que son anotaciones que es, ¿de dónde es esto? Porque te puede pasar. O sea, puede pasar que son muchos proveedores y que de repente digas, no saqué esta foto, tienes que ir al día siguiente a sacar la foto. La idea es que nosotros siempre lo hacemos también desde el primer momento para que haya como... A eso te iba a preguntar, o sea, ustedes cierran el día y hacen como un microcierre del día y revisan y... Es que es como reestructurar, es como lo que te contábamos ahora. Entonces es ir y entender mucho ese concepto, pero como no todas las personas entienden eso, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es retroceder, pero no involucionar, sino que lo que tenemos que hacer es reestructurar para que las personas entiendan, porque es que si yo llego y te digo, es que mira, el concepto de la feria es la luminiscencia de los colores cuando llegan a la Tierra, tú te quedas como plop, o sea, ¿qué me estás hablando? Plop. O sea, sí, no, ¿y yo cómo voy a hacer para vender eso? Y necesito vender 1000 unidades. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es eso, volvértelo Play-Doh, que tú con eso puedas jugar, lo puedas malear y lo puedas convertir en colecciones comerciales. E incluso nosotros ponemos ejemplos de siluetas. Cuando hablamos de siluetas del mundo de la moda, es prácticamente la forma de una prenda. Dentro de cada textil que se vio en la feria como pronóstico para que el cliente entienda cómo lo puede utilizar. Porque hay veces que tú le puedes poner cualquier textil y de verdad las personas no se lo va a poder imaginar, porque no tiene esa capacidad. Y está bien, para eso estamos personas como nosotras, que es como, mira, de esta manera se aterriza. Lo puedes incluir en este tipo de siluetas, en una falda, en una blusa, en un pantalón, etc. Entonces va por ahí. Aparte de visitar ferias, ¿qué otras herramientas utilizan ustedes para estar en constante investigación? Mira, Cool Hunting es cazar tendencias desde las calles, las tiendas, escenarios, contexto que se está viviendo, es todo. Porque no es únicamente ir a una tienda y ver qué es lo que está expuesto, no es únicamente quizás sentarte en un café y ver cuántas personas pasan, porque si también te sientas en la misma calle diariamente, quizás vas a ver a las mismas personas. Tienes que ir cambiando de panorama, tienes que ir cambiando de sector para ver en verdad qué es lo que se está validando y no atribuirlo únicamente a un lugar. Y obviamente el contexto. Nosotros siempre ponemos, no nos gusta hablar mucho de este tema, pero el tema de 2020, se ve la diferencia a nivel de tendencias cuando ocurre que nos encierran y cuando no, cómo los proveedores cambian, cómo los textiles que nos empiezan a llegar cambian porque Asia está cerrado, cómo empieza a cambiar completamente el rubro. Entonces eso es ser cazador de tendencias. Yo quiero preguntarles algo en este momento y es que al final todo tiene un sentido y en algún momento lo hablamos. Ahorita al principio les dije que habían utilizado una palabra y quiero que hablemos un poquito de eso, y es la sociología. Y es de pronto la raíz, el fundamento, de dónde sale. Cuéntenos un poquito cómo es la conexión de la sociología con todo este tema de la investigación de tendencias, de todo esto que estamos hablando. Mira, desde la historia de la humanidad entendemos que el ser humano se viste por dos factores muy importantes. El primero, protección.
es una necesidad física. Y el segundo, como perteneciente a un grupo. El ornamento que se usaba en las tribus se lleva para sentir que se pertenece a ese grupo. Entonces se viste como ser social. Entonces ahí es donde empezamos a hacer el análisis del vestuario, ni siquiera de la moda, del vestuario como un ornamento para pertenecer a la sociedad. Y por eso es que es tan importante entender el entorno y por qué las personas suelen llevar ciertos ornamentos cuando van a la calle, cuando van al cine, cuando van al concierto, cuando van al centro comercial. Es por eso. Desde ahí surge o sea que uno podría decir que de la moda. Los indígenas usaban, no sé, algo en oro y hoy usamos una camiseta de marca de lujo y básicamente termina siendo lo mismo. Para pertenecer, para demostrar, para dar estatus, es lo mismo. Es que el ser humano se sigue moviendo bajo los ciertos parámetros, bajo las mismas necesidades. El ser humano sigue teniendo las mismas necesidades, solamente que ha evolucionado. Entonces, en la medida de su evolución, ha llegado la ropa como acompañamiento de la misma. Bueno, niñas, pregunta. Hemos hablado de investigación, de ADN. ¿Cuál es la diferencia en una marca que ha implementado todo esto que ustedes nos han contado y una marca que no, en cuanto a números? ¿Qué hace que una marca que implemente tendencias, cuánto puede subir en su venta, cómo se puede comportar la venta, cómo pueden rotar esos inventarios? Cuéntanos un poquito de eso. Te vamos a dar un ejemplo. Es una marca que nosotros hemos trabajado con ella. Ella se llama La Rue. Ella es una marca de lencería que se ha posicionado muy bien en Latinoamérica y en Estados Unidos. Incluso ellos hace poco estuvieron en una valla publicitaria en Nueva York, en pleno Times Square. Nosotros trabajamos con ella el concepto de colección de esa colección, ¿ok? Ella trabaja también, es un combo. O sea, no te vamos a decir solamente que somos nosotros, porque obviamente gracias a nuestras asesorías, las marcas obviamente van creciendo y van sabiendo evolucionar acorde a todos los sectores que tienen como empresa. Pero fácilmente han aumentado alrededor de un 20%. Nosotros tuvimos la dicha esta semana de ponernos en contacto con varias de ellas, incluyendo La Rue, para saber qué, sobre todo, a nosotros nos manejamos mejor con lo que les queda de inventario en comparación a cuando no existía ese 08, más allá de unos ingresos. Nosotros lo que hacemos es disminuir riesgos y aumentar ventas. Ese es el trabajo principal de nosotras. Entonces, obviamente ellas aumentan un 20% en ventas, es decir, disminuyen obviamente el inventario, que aunque ustedes no lo crean, eso prácticamente es el peor escenario que le puede pasar a una marca de moda, porque se inventarían tanto, porque además son productos físicos que ya no saben qué hacer con ellos. Y son productos perecederos, ¿no? Es chistoso, pero la moda es perecedera. Sí. 100%. Entonces, más o menos ese siempre es, obviamente unos un poco más, unos un poco menos, pero sí o sí, más de un 15% siempre es la mayor utilidad en cuanto a un trabajo posterior a ese 08. Bueno, niñas, para ir terminando, ¿cómo se imaginan el futuro de la moda? ¿Qué creen que va a pasar? Sí, yo pienso que habitar el cuerpo desde la moda podría haberse influenciado y también por otros factores como el medio ambiente y la tecnología. Estos se van a poner totalmente al servicio del hombre para seguir evolucionando, no solamente estéticamente, digamos que estéticamente se puede evolucionar de mil maneras, pero sí a nivel de producción, a nivel de calidad. Es algo ya muy latente, los factores climáticos están siendo muy evidentes y por eso los textiles que son elaborados a partir de otras materias recicladas están tomando mucha fuerza. Es un auge impresionante el que vemos hoy. Entonces yo pienso que no solamente la autenticidad de la que hablaba Ale, de las marcas y del consumidor, sino que también la tecnología puesta al servicio de la moda y los cambios medioambientales van a influenciar notablemente los factores de consumo. Bueno, niñas, muchísimas gracias. ¿Dónde las pueden seguir? ¿Dónde pueden saber más de ese 08? Nuestra red social más activa es Instagram.
pueden encontrarnos por ahí, S08_ o _ consultora. Nos pueden seguir por nuestra página web también, contactar como tal, s08consultora.com, y a través de esas dos redes sociales o a través de nuestro correo electrónico s08consultora@gmail.com. Bueno, listo, niñas, muchas gracias por compartir todo este tema de la investigación. Creo que quedó clarísimo cómo funciona esto, que es un mundo completamente paralelo y que la gente del común de pronto no entiende mucho. A todo el mundo muchas gracias. Espero que por favor nos sigan en Apple Podcasts, en Spotify y en YouTube. Por allá nos den mucho cariño, 5 estrellitas, todos los comentarios bienvenidos y nada, que nos comenten a quién quieren escuchar o cuál creen que puede ser el próximo invitado. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio. Chao.